Buenas tardes. Hoy vamos a dar la lección número 40 referente al pago. Esta es la última parte del derecho civil de obligaciones en la parte de obligaciones de extinciones. Bueno, el pago. En sentido estricto, el pago es el cumplimiento de la prestación debida. Se trata de una obligación de dar, hacer y no hacer. En ese sentido, así lo establece el artículo 547, que dice: la obligación se extingue por el cumplimiento de la prestación. El cumplimiento es lo que comúnmente se denomina pago. La palabra pago se emplea, sin embargo, en un sentido más restringido, que puede ser para designar el cumplimiento de una obligación de dar cantidades de cosas, para significar en lenguaje vulgar la entrega de una suma de dinero, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la naturaleza del pago. Hay diversas doctrinas referentes a la naturaleza del pago, que dice que algunos autores advirtieron que el acto del pago ha de contarse no solo de la voluntad del solvente, sino también de la cooperación de la CIPE. Por ejemplo, eso podemos decir que el pago reviste una naturaleza de un contrato. A esta disposición se puede responder que la ejecución del pago es independiente de la voluntad o cooperación del deudor, aun cuando usualmente se requiere en 3 concursos. Sujeto del pago. Para que el pago se verifique, se requiere la presencia de 2 personas. Una persona llamada solvens es la persona que debe pagar, y otra persona o sujeto activo, otra persona llamada accipient, que es la persona que recibe el pago. Personas que pueden efectuar el pago. Conforme al artículo 548 lo establece de esta forma: pueden hacer el pago el deudor capaz de administrar sus bienes, toda persona interesada en el cumplimiento de la obligación y un tercero no interesado con asentimiento del deudor o sin él. Vamos a explicar este primer caso. En primer término, el pago debe ser efectuado por el deudor como un efecto propio de la obligación. Es normal y lógico que le corresponda hacerlo. Ahora bien, este puede efectuar el pago de forma directa o por medio de un representante convencional. ¿En qué caso se puede dar? Asimismo, puede hacerse el pago por cualquier persona sin que el deudor de la obligación tenga interés en el cumplimiento de la misma. Este sería el caso del fiador deudor. El código reitera la regla en el siguiente artículo, en la cual establece: la obligación debe ser cumplida por un tercero, aun contra su voluntad, si éste no tiene interés deudor que ejecute personalmente en la presentación. Vamos a hablar ahora sobre la capacidad. Así lo establece el artículo 548, inciso A del Código Civil. Son capaces para efectuar el pago todas los que tengan capacidad para administrar, tienen capacidad de administrar sus bienes. Las personas que hayan cumplido 18 años de edad, según el artículo 36 del Código Civil, y los que hayan cumplido 18 años y están autorizados para ejecutar el comercio. También habla de la capacidad de los menores de edad emancipados por matrimonio o por la obtención de un título universitario. Así lo establece el artículo 39, inciso B del Código Civil. Bien, la segunda parte. Vamos a hablar de las personas que pueden recibir el pago. Así lo establece el artículo 551, que enumera al acreedor que tuviera la libertad de administrar sus bienes y su representante facultado a tal efecto. Al presentarse el título de crédito, si fuera portador o tuviera recibido al acreedor salvo fundada sospecha de no pertenecerlo y de no ser autorizado por el cobro. Esto es así por cuanto el título al portador se transmite por la simple tradición manual y su posesión o poseedor en la calidad de acreedor. Por ejemplo, tenemos cuando hay distintos motivos fundados por meras conjeturas o que el título no pertenece al portador, etcétera, etcétera. El último caso: tercero indicado para recibir el pago, aunque lo resintiera el acreedor, aunque éste se le hubiera satisfecho una parte de la deuda.
Este inciso se refiere a una figura conocida en el derecho romano, en la cual establece que eran muy practicadas para suplicar la representación de que no era admitida por los romanos. En contrato un tercero para decidir el pago por estimar al acreedor que el tiempo del pago estará ausente. Ejemplo: el deudor que tiene derecho a pagar por un tercero y el pago que lo haga será válido como si fuera lo hubiera hecho el mismo acreedor. Bien, vamos a hablar sobre el pago por subrogación. Subrogar significa sustituir, poner, colocar a una persona u otra cosa en lugar de otro. Lisa y llanamente, subrogación es sustitución o reemplazo. En la sucesión universal, el fallecido es subrogado por su heredero. El pago por subrogación no es sino también una especie de figura jurídica más amplia de la subrogación. Si bien existen casos de subrogación en los cuales el pago lo realiza el propio deudor y no un tercero, por definitiva se trata de un pago por un tercero, pues es el deudor que paga por dinero proporcionado por el tercero. Requisitos. Los requisitos son: 1. Que el pago de una obligación la cual debe ser válido. 2. Que el pago debe ser hecho por un tercero o bien por un deudor con dinero prestado del acreedor. Pago por consignación. Puede ocurrir que el deudor, aunque animado de intención de pagar, se halle frente a obstáculos jurídicos de hecho que le impidan o dificulten el cumplimiento y lo pongan en peligro de incurrir la mora. Frente a esta situación, a fin de facilitar el cumplimiento, el derecho crea la institución que denomina como por consignación, legislada en el artículo 584 a 590. Precisamente se trata del depósito del título referido en obligaciones de dar. Lo dice terminalmente el artículo 584, que dice: el pago por consignación debe hacerse judicialmente y solo es posible en las obligaciones de dar. Una pequeña definición. Se paga por consignación haciendo depósito judicial del bien adecuado. El bien adecuado. La figura se refiere solo al pago de las obligaciones de dar. Ello es comprensible. Las obligaciones de hacer no pueden ser objeto de consignación. Caso en que procede el pago por consignación, artículo 584. Cuando el acreedor incurre en mora y se niega a recibir el pago, cuando el acreedor es incapaz y carece de representante, cuando el acreedor se encuentra ausente, cuando el acreedor es desconocido o su derecho resulta dudoso o concurren otras personas para reclamar el pago, cuando la deuda ha sido embargada o retenida en el poder del deudor y éste quiere exonerarse del depósito, cuando el acreedor perdió el título de la obligación. Vamos a hablar también ahora lo que es la dación en pago, la imputación de pago. Cuando hablamos de dación en pago nos referimos cuando el acreedor tiene derecho a que se le entregue la cosa a que se le prometió o cumpla el servicio que se le obligó el deudor. Que una sustitución de la prestación solo sería posible por asentimiento del acreedor y que ello constituye la llamada dación en pago. Dación en pago es cuando el acreedor acepta recibir de su deudor una cosa diversa a la debida según la obligación. Por ejemplo, si se debía dinero, se libera entregando mercadería o transmitiendo la propiedad de un inmueble. Imputación de pago. Puede presentarse en caso de que entre el mismo acreedor y el deudor existan dos o más obligaciones de igual naturaleza y el pago realizado por el deudor no alcance a cubrir todas las deudas pendientes. El Código Civil resuelve en el artículo 591 en los siguientes términos: quien tuviere varias deudas de la misma naturaleza a favor del mismo acreedor podrá declarar al efectuar el pago cuál de las deudas quiere satisfacer, siempre que sea líquida y de plazo vencido. A falta de declaración del pago debe ser imputada la deuda más onerosa y entre varias igualmente más onerosa a la más antigua. Y si tales criterios no sirvieron para resolver tal caso, la imputación se hará recíprocamente. ¿Cuáles son los requisitos para la imputación de pago? 1. Que existan dos o más obligaciones que adquieren el mismo deudor que el mismo acreedor que el deudor. 2.
que el deudor y el acreedor ocupen la misma posición y la calidad de deudor de las obligaciones, lo que es la diferencia de la compensación. 3. Que las prestaciones sean las mismas de naturaleza, así como, por ejemplo, la suma de dinero. 4. Que la deuda a satisfacer sea líquida y exigible. Vamos a hablar sobre el lugar y el tiempo de pago. El lugar de pago. La obligación no solamente confiere o constriñe al deudor a pagar, sino hacerlo en determinado lugar y no en otro. El lugar de pago interesa principalmente en cuanto a la competencia del tribunal y que ha sido entender eventualmente la demanda, como también en cuanto a la responsabilidad del deudor por los gastos originados por el desplazamiento. La regla general establecida en el artículo 563 del Código Civil Paraguayo así lo establece en los siguientes términos. El pago debe hacerse en el lugar designado si no lo hubiere establecido y se trata de una cosa cierta, donde ya existe una constitución de la obligación, en cualquier otra cosa, en el domicilio deudor. Vamos a explicar esta parte. Cuando tengan determinado como el lugar del pago, si en un distinto sitio, las obligaciones deben pagarse en el domicilio deudor, es la regla general. Extinción del lugar designado. La primera regla es que el pago debe hacerse en el lugar designado. La designación expresa es cuando las partes consignan equivocadamente la voluntad en los términos claros y precisos, no requieren de fórmulas sacramentales. Es decir, cuando ella resulta de la naturaleza y circunstancias de la obligación, así por ejemplo, la obligación es construir un edificio o cultivar un campo, debe ser cumplido en el lugar donde está el terreno. Tiempo del pago. La puntualidad es el último de los requisitos que ha de ser la exactitud del cumplimiento de una obligación. Quien paga tardíamente no cumple con el efecto de la quiebra las obligaciones del deudor. Como vemos en ambos casos, se puede dar vencimiento anticipado de las obligaciones del deudor. ¿Cuáles son los casos? 1. Disminución de las garantías estipuladas o otorgamiento de las garantías prometidas. Así lo establece el artículo 566 que preceptúa. Si el deudor efectúa hechos de disminución de garantía otorgada a favor del acreedor, pierde el derecho de plaza. Así, por ejemplo, si el deudor propietario de un inmueble hipotecado vende el monte a fin de extraerle rollos de madera o dar arrendamiento a largo plazo, contrariando las cláusulas de escritura de hipoteca, etcétera, etcétera. Los remates de bienes hipotecados dados en prenda. Puede ocurrir que el mismo bien que ha sido hipotecado o dado en prenda tenga ser rematado judicialmente a pedido de un acreedor. En este caso, la ley reconoce al acreedor hipotecario o prendario el derecho a exigir ante el vencimiento del plazo. En efecto, una vez rematado el inmueble hipotecado o el inmueble prendado, los privilegios de un acreedor se transfieren al precio de la venta y carece del sentido de obligar a los acreedores hipotecarios o prendarios a que esperen el vencimiento de su crédito para recibir el importe del mismo. Caducidad del plazo. Cuando hablamos de caducidad del plazo nos referimos en el artículo 566, el acreedor podrá exigir el pago antes del vencimiento cuando el deudor cayese en insolvencia o por hecho de hubieran disminuido las garantías estipuladas y no se dieran las prometidas. Cuando la obligación fuere solidaria, no será exigida por tales casos a los demás deudores. Tampoco será para los fiadores que consagran en el mismo término privilegiado. Bien. Vamos a hablar exactamente ahora mismo de la compensación. Compensación significa la extinción de una obligación con otra, entre dos personas que se deben mutuamente cosas semejantes. Configura en realidad el doble pago ficticio. Cada parte pagó con la otra que es la que debe. Por ejemplo, si Juan debe a Pedro 1.000.000 de guaraníes, pero a su vez es acreedor de Pedro por 500.000 guaraníes, es lógico concluir que Juan solo le debe a Pedro 500.000. En ese sentido, establece el artículo 615, primera y segunda parte. La compensación en las obligaciones tiene lugar cuando dos personas reúnen por derecho propio y recíprocamente la calidad de deudor y acreedor en una suma de dinero o en otras prestaciones de la misma especie, siempre que ambas deudas sean civilmente subsistentes, líquidas, exigibles, expeditas y plazo vencido.
Vamos a hablar por último de los efectos de la compensación legal. Reunidos todos los requisitos por la ley y alegada por la parte interesada, la compensación produce las consecuencias jurídicas enunciadas en la segunda parte, el artículo 615. Opuesta a la compensación extinguirá con fuerza de pago las dos deudas, hasta donde alcance la menor, donde el tiempo en que ambas comenzaron a coexistir, siendo que ello conste en imputación del pago. Vamos a explicar en esto en pocas palabras. Si bien la compensación se produce y se jure, es necesario que sea alegado o opuesto en tiempo y forma a la parte interesada. No puede ser declarada de oficio por un juez, pues ello importaría suplir una defensa no articulada. En el mismo sentido, la consistencia de esto, pero significa eliminar la necesidad de alegarla, así como el pago también funciona en el pleno derecho, que quiere ser alegado y probado para que se tenga que extinguir la obligación. Lo mismo ocurre con la compensación. Bueno, hemos terminado la lección del pago. Espero le haya gustado. Muchas gracias.